compartí con ustedes la canción que de alguna manera nos asocia a Yom Yerushalayim, que es Yerushalayim Shel Zahav, que no sea solamente un trabajo intelectual, sino también un trabajo emotivo que nos asocia y nos relaciona con Jerusalén. Y después dejar un periodo de preguntas si podemos aclarar algunas cosas. Bueno, nuestro historial con Jerusalén en el Midrash nos dice que fue el sitio donde Abraham casi sacrifica a Isaac, el sacrificio de Isaac, y que luego fue reemplazado por el animalito, el carnero que reemplazó a su hijo Isaac, pero nosotros no tuvimos dominio sobre Jerusalén y hasta la época del rey David. Estamos hablando de un muy buen tiempo, son 400 años hasta que llegamos desde Isaac hasta Moshe, y después tenemos otros casi 400 años desde Moshe hasta el rey Shaul, primer rey, y David fue el segundo rey, y él fue el que conquistó, parte lo compró, parte conquistó a Jerusalén. Interesante que en la Torá, cada vez que dice, bueno, cuando lleguen a Israel, y bueno, van al sitio que habré de elegir, al sitio, y no nombra Jerusalén, dice siempre al sitio que habré de elegir, porque eso quedaba, digamos, una incertidumbre. Al principio el tabernáculo estaba en Shiloh, y recién en la época de David llega hasta Jerusalén. Hay una bella historia de por qué ese sitio, y no sabemos si es una historia real o es una alegoría. Es la de dos hermanos que uno era casado, el otro era soltero, y los dos compartían un campo y tuvieron la cosecha, y cosecharon y lo dividieron en dos. Cada uno vivía en otro lado, y a la noche el casado pensaba, mi hermano solo, cuando esté viejo, no va a tener quien le ayude, por lo tanto, no es justo que yo haya cogido la mitad de la cosecha, debería dejarle a él un poco más. Mientras que el soltero pensaba, yo solamente tengo que vivir y mantenerme a mí, mi hermano está casado con hijos, no es justo que yo me haya cogido la mitad. Entonces, a mitad de la noche, cada uno cogió un poco de las espigas de lo cosechado, y van caminando y se encuentran, y ahí se dan cuenta la generosidad de lo que cada uno de ellos pensaba en el otro. El soltero pensando que el casado tiene que mantener una familia, el casado pensando que el soltero no va a tener quien lo cuide cuando sea viejito, y entonces se encuentran a mitad de la noche y se abrazan. Y dicen que ese abrazo fue en el monte del templo. Es decir, que simboliza la unión, la colaboración de estos dos hermanos y del sentimiento tan fraternal que tenían entre ellos. Cuando David conquista a Jerusalén, la vuelve su capital. Hasta ese momento él vivía en Hebrón, una localidad al sur de Jerusalén. Y Jerusalén era alto, entonces no era fácil de conquistar. Son casi 1000 metros de altura la subida a Jerusalén. Y entonces una de las primeras cosas que hace David es traer el arca, traer el Arón Abrit, el arca, traérselo de donde estaba antes y subirlo a Jerusalén en una ceremonia que tuvo también consecuencias, un pequeño conflicto con su esposa, porque él se desvivía
en alegría y bailó delante del pueblo y se sacó la camisa y la esposa, que era hija del rey Shaul, Mijal, se lo criticó y él dice, ante Dios yo hago todo. Una persona, David, fue una persona profundamente religiosa, entregada, con todo que era guerrero, entregado a la espiritualidad de Dios. David conquista Jerusalén, pero no se le permite construir el templo. El templo, porque tenía las manos manchadas en sangre por las guerras. Entonces el templo le tocó a su hijo Shlomo Salomón. Salomón construye el primer templo y Salomón era una persona extremadamente sabia, fue un centro de atracción para toda el área por su sabiduría y la belleza del templo que hizo. Ese templo existió 410 años, desde Shlomo hasta la época babilónica. Los babilonios, sin entrar ahora en detalle, destruyen el templo y nos llevan al primer exilio que nos vamos de Israel, y era una gran prueba si un pueblo que estaba acostumbrado durante 800 años vivir en una tierra, si podríamos sobrevivir sin tierra, sin el concepto de tierra. Y esa prueba la pasamos, y 70 años más tarde, 50 años más tarde, después de la destrucción, volvemos nuevamente a Israel por permiso del rey Ciro, de Persia, que nos autoriza a volver, y 20 años más tarde se termina de construir el segundo templo, pero que no era tan impresionantemente grande ni lujoso como el primero. Desde esa construcción, al volver de Babilonia, pasaron muchos años, y tuvimos sub y bajas. Los griegos nos invaden, Alejandro Magno, algunas épocas buenas, algunas épocas malas, hasta la etapa romana, que podríamos contarla digamos, desde el año 20 antes de la era común, que los romanos se van metiendo a Israel y que nuestros hermanos se rebelan, hay una guerra y se destruye el segundo templo en el año 70. Hay que aclarar que ese segundo templo fue el más lujoso que tuvimos, pero no fue construido cuando volvimos de Babilonia, sino el que hizo el lujo de templo, una refacción súper, que fue una atracción para todo el mundo, venía a ver ese templo, era Herodes. Herodes arregló el templo, y los que tenemos maquetas y dibujos y hasta una maqueta muy grande en el Museo Israel de cómo era Jerusalén en la época de Herodes, antes de la destrucción, y era realmente impresionante. El Talmud dice, el que no vio el templo de Jerusalén no sabe lo que es belleza. Eso, no solamente la cantidad de gente que cabía en el patio, en el atrio, sino cada uno de los detalles. Y tenemos más detalles de ese templo que del templo de Salomón. Pero con la destrucción del segundo templo en el año 70, ya Jerusalén nunca volvió a tener brillo, muchas ruinas. Por momentos quisimos rebelarnos y se manejó la rebelión de Bar Kokhba en 50 años después de la destrucción, en el año 120 y pico, pero la perdimos y ahí hubo mucho muerto, mucha tristeza, y en ese momento los romanos le cambiaron el nombre a Jerusalén y lo volvieron a Elia Capitolina, le cambiaron la identidad y nosotros no podíamos ni reconstruir el templo ni partes, y solamente quedaban un reducto muy pequeño de judíos viviendo en Jerusalén durante siglos y siglos. La historia cambia cuando el movimiento sionista, a partir del año 1897, es decir, estamos hablando de 19 siglos, donde Jerusalén era pequeño, muy poca gente viviendo en ella, mucho árabe,
mucho local viviendo. En la época de las cruzadas, el mundo de las cruzadas quiso conquistarlo, luego se la devuelven el mundo islámico y construyen mezquitas, etc. Y siempre había un reducto de judíos viviendo, especialmente judíos religiosos, que se dedicaban a la tfilá y eran mantenidos por los judíos de Europa, que le ayudaban para que subsistieran en Jerusalén. Pero cambia, 1897 se hace el primer congreso sionista, donde se reúnen en Basilea, en Europa, en Suiza. Se reúnen los líderes y ahí sale la idea de volver a la tierra y de promover el retorno a Israel después de 19 siglos. Y toda la historia del sionismo, que eso un día tenemos que profundizar en los desarrollos, pero llegamos al punto que llegaba gente a vivir a Israel, pero la gran mayoría de los que llegaban entre 1900 y 1948 no iban a Jerusalén, iban básicamente a la zona costera. En la zona norte había un reducto fuerte nuestro con kibutzim que llegaban hasta la frontera con Líbano. Jerusalén siempre era de alguna manera simbólicamente muy importante, porque ahí se encontraba el Muro de los Lamentos, donde la gente iba a rezar, y había yeshivot pequeñas, una yeshiva que mucho tiempo existió, es una yeshiva sefaradí llamada Yeshivat Porat Yosef, que lamentablemente el reducto judío que vivía en Jerusalén, en la guerra de independencia en 1948, después de que se declaró la independencia de Israel, la guerra empezó, fue una guerra larga, casi un año, mejor dicho, un poco más de un año, y en esa guerra perdimos la parte antigua de Jerusalén, lo que es la parte amurallada. La Legión Árabe le puso mucha fuerza, que es un ejército, era un ejército eficiente, le puso mucha fuerza para que nosotros perdamos allá, y nuestros ejércitos estaban luchando más en la parte de la frontera con Egipto, la frontera con Gaza, estaban luchando más al norte, y lo que nos aseguramos es que tuviera, eso fue decisión de Ben Gurión, del que luego iba a ser primer ministro, que hay que mantener abierta la carretera Tel Aviv-Jerusalén. Y mantener la carretera abierta, que no la puedan bloquear y no nos disparen, nos costó muchas vidas, muchos ataques, pero la mantuvimos abierta. Pero perdimos la ciudad vieja, hagan de cuenta la heroica en Cartagena. Es decir, que la parte nueva quedó en nuestras manos, pero la parte vieja, donde estaba el simbolismo para las tres religiones, lógicamente para nosotros teníamos más, pero también estaba ahí, estaba la mezquita de la Roca, estaba la iglesia de la Natividad, todo eso quedó en manos de los jordanos, en manos de los jordanos. Entonces, Jerusalén quedó en 1949, quedó dividida entre la parte judía con soberanía israelí, que lo llamaríamos el occidente de la ciudad, y el oriente y oriente sur quedó en manos de los jordanos. Y esos fueron desde 1948, aunque oficialmente el 49, pero ya desde el 48, hasta 1967. En esa guerra del 67, que las causas fueron principalmente Egipto y Siria, que querían ahorcar el Estado de Israel a través de ciertas acciones bélicas, cerrando el aprovisionamiento
que no llegara petróleo a Israel, corriendo el ejército que estaba en la frontera con Egipto, correrlo hasta la frontera. Israel ataca antes de que se sienta ahorcado y comienza el 5 de junio de 1967, comienza la guerra de los 6 días. Estaban Egipto y Siria, habían hecho un pacto de un estado conjunto. Y en esa guerra, en ese que nos tenían ahorcados, Israel se adelantó con ayuda de Dios, que pudo la aviación israelí. El lunes 5 de junio, la aviación israelí atacó todos los aeropuertos y acabó con la aviación siria y egipcia, y entonces ya no tenían fuerza aérea. Y eso en 2 o 3 horas ya nos teníamos muy adelantada la guerra. En ese momento, en las primeras horas del 5 de junio, Israel mandó un mensaje a Jordania: si ustedes no empiezan, nosotros no empezamos la guerra con ustedes, porque la guerra es con Siria. Egipto quedaba al suroeste y Siria al noreste. Era como una pinza, pero en la mitad estaba Jordania, que dominaba Jerusalén. Le dijimos: si usted no empieza, nosotros no empezamos. Y el rey Hussein de Jordania cometió el grave error para él y la gran bendición para nosotros, que disparó y creyó, aliándose con Egipto y con Siria, que nos iba a echar al mar. En esa guerra, entonces, el lunes empieza la guerra. El miércoles, el ejército de Israel está con sus unidades especiales a la conquista de Jerusalén, la antigua. Una guerra que fue cuerpo a cuerpo, y cayeron paracaidistas, infantería, y una batalla fuerte. Cayeron bastantes de los nuestros en Givat Tachmoshet, uno de los sitios en Jerusalén emblemático donde se batalló mucho, pero en un momento nuestro ejército le fue bien, y las famosas palabras Har Habayit Beyadeinu, el monte del templo está en nuestras manos. Har Habayit Beyadeinu. Entonces llegaron, ya había menos francotiradores, quedaban algunos todavía, y se acercaron al Kotel Amaraví. Eso es una distancia desde donde, y Jerusalén tiene varias entradas, desde la entrada que tenían, donde estaban entrando el ejército de Israel, hasta el Kotel deben haber sido unos 500, 600 metros, que había mucho disparo. Había que, digamos, neutralizar los soldados jordanos. Nuevamente, no son palestinos, son el ejército de Jordania. Y finalmente llega el Rav Goren, el rabino de Tzahal, del Ejército de Defensa de Israel, y toca el shofar. Y con eso vuelve el Kotel Amaraví a nuestras manos. El día que él tocó el shofar es Yom Yerushalayim. Ese es el día. Cuando gritaron Har Habayit Beyadeinu, el monte del templo está en nuestras manos, y se toca shofar, y ese es Yom Yerushalayim, es el miércoles 7 de junio, es el tercer día de la guerra de los 6 días. La guerra continuó, y el viernes de esa semana subimos a las alturas del Golán. El ejército israelí sube a las alturas del Golán, que fue otra batalla separada. Entonces empezó con Egipto, pasó a Jordania y terminamos con Siria. Y en esa guerra terminó Israel triplicando su territorio, multiplicado por 3, y que luego, después de un par de años, les devolvimos a los egipcios la parte que le sacamos a ellos,
que fue en la península del Sinaí, pero lo que es Jerusalén y toda esa zona, lo que llamamos territorios, eso está en manos de Israel, pero en aquel momento no había judíos viviendo. Hoy ya hay varios centenares de miles de judíos en la zona de Judea y Samaria. En una clase de historia podemos ver los mapas correspondientes. La alegría en el mundo judío cuando se conquistó el Cótel, porque eso era una espina en nuestro corazón, tener Israel y no poder ir al Cótel, no poder ir al Cótel que simbolizaba la historia de nuestro pueblo de siglos y siglos. La gente iba a rezar ahí, primero era el templo, pero cuando ya no quedaba el templo, quedaba solamente el muro. No eran viajeros como hoy en día, pero había mucha gente que iba viajando, mucha gente quería ser enterrada en Israel, entonces en su ancianidad viajaban a Israel para pasar sus últimos años, y durante ese tiempo, del 48 al 67, no teníamos acceso al Kotel Amaraví. Yo tengo un testigo presencial, mi hermano fue en 1952, viajó a Israel a la Yeshiva desde la Argentina, y para el Kotel se subían a un edificio que quedaba sobre, digamos, la frontera entre Jerusalén del Este y Jerusalén del Oeste. Y le decían, ahí en eso, por ahí adentro, metido en esas casas, está el Kotel. Pero no lo veían. No lo veían porque había casas delante. Pero era una añoranza terrible y la felicidad, todo el mundo ese día, los que ya vivíamos en aquel momento, fue una emoción realmente incomparable, incomparable. Personalmente yo estaba estudiando en la Yeshiva de Baltimore en esos días, y la Yeshiva me envió a mí a un congreso en Washington, donde íbamos a pedir que Washington presione más y que nos envíe más armamento. Entonces estábamos en esa convención, y llega a mitad de la reunión, llega la noticia que el Kotel Amaraví, no, ahí nos quedaba un ojo seco. Y estaban todos los líderes de comunidades gringas reunidas en Washington para presionar al gobierno americano. Y resultado que salimos tan victoriosos, mucha emoción. Y desde ese momento Israel empezó a construir y construir, y fue ampliando. La plaza delante del Kotel era muy angosta, no había sitio ni para reunir 50 personas. Hoy en día, en la explanada, que pueden verlo en fotos, frente al Kotel Amaraví, pueden caber 20.000, 30.000 personas. Además, el Kotel tiene una parte que no está al aire libre, sino está metido como dentro de una cueva. Y el Kotel es primera parada cuando uno llega a Israel, es acercarse a esas piedras donde miles y miles de nuestros antepasados, de hace poco, de hace mucho, de hace muy mucho, iban a rezar allá, iban a derramar sus lágrimas o sus pedidos al Todopoderoso. Y desde ese momento el Kotel se volvió sinagoga para todo tipo de rezo, hasta que tuvimos un problema, del cual vamos a mencionar cortamente, pero los marroquíes se reúnen en una esquina del Kotel, los hasidim en otra esquina. Lindo ver cuando es masivo, por ejemplo, cuando hay en Jolamoet, en los días intermedios de Pesach, hay lo que se llama un Birkat Kohanim colectivo, una brajá de los Kohanim, donde asisten miles, 10, 15, 20.000 personas rezando y recibiendo la brajá de los Kohanim. En el Kotel también se juramentan a los soldados. Hay muchos actos nacionales que se realizan en el Kotel. En los últimos años tuvimos un conflicto en el manejo del Kotel,
Muy en breve, porque también requiere toda una clase para explicarlo, muy en breve, los judíos norteamericanos fueron los que más apoyaron económicamente en los primeros años del Estado de Israel. Israel no hubiese podido económicamente salir adelante sin la ayuda económica de los gringos, de los judíos gringos. Y los judíos gringos, en 37% son reformistas, 17% son masortim y solo 10% es ortodoxo. Resulta que los masortim y los reformistas rezan hombres y mujeres juntos. Entonces ellos, hace más o menos varios años, están peleando que les dejen, que les permitan una esquina del cótel que pueda rezarse de manera mixta. El gobierno israelí, en un momento, creo que hace más o menos 5 años ya, aceptó. Pero el momento que aceptó hacer una esquina mezclada y que la manejen los reformistas, los partidos religiosos que son parte del gobierno amenazaron al primer ministro Netanyahu que se van a retirar del gobierno. Caía el gobierno. Entonces Netanyahu les aflojó a la presión y retiró la oferta de tener un sector del cótel mixto y les dio una parte que no se ve de la plaza, hay que caminar para adentro, una esquinita bastante pobre por un lado, pequeña por otro lado y con muy difícil acceso, donde ellos hacen su bar mitzvot mixtas o los rezos mixtos. Pero esto creó mucho resentimiento entre el 54% de la comunidad judía norteamericana, que es reform y conservative, y eso sigue todavía en ebullición. Están muy molestos al respecto. Ahora, para nosotros, Jerusalén, primero es una ciudad hermosa, hermosa y muy bien planificada en el sentido las nuevas construcciones. Hay muchísimo judaísmo ultraortodoxo, Hasidim, yeshivot, muy alta la tasa de ultrarreligiosos en Jerusalén y sigue habiendo también mucho árabe, porque desde el momento que conquistamos la ciudad vieja, se declaró todo Jerusalén como una ciudad única, como una ciudad unificada. Y así quedó como ciudad unificada. Y entonces, dentro de esa ciudad unificada, somos 300.000 judíos y 150.000 árabes. Justo este sábado hubo despelote de vuelta los árabes se reunieron y la cosa estuvo bastante manifestaciones, parecía Cali, realmente con destrucción y piedras y lógicamente que ahí entra el ejército, a diferencia, ahí sí ponen orden bastante más rápido, pero hay que tener cuidado de que no se desborde la situación. Entonces, lo que celebramos esta noche es ese Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén. Bien, Raf, ya para terminar, Baruch Hashem, tú llevamos de la mano hace muchos años que me conoces, habló particularmente de mí y nos autorizaste este proyecto tan hermoso que ha sido de crecimiento del Beit Limud Chaim y precisamente uno de los objetivos desde el principio, tú lo sabes, fue cambiar el chip de esta primera generación del retornante, que no solo era un tema religioso, sino que el judaísmo es un estilo de vida, se necesita historia, se necesita la medicina, se necesita de todo. Hoy en Yom Yerushalayim, ¿qué mensaje, Raf, nos dejarías, como dice el Rab Boaz, de cómo ser buenos y mejores Yehudim, de cómo adaptar la vida realmente a lo que es este camino que hemos adoptado por esa elección que hemos... Consejo muy sencillo: seguir estudiando y aplicar lo que están estudiando. Seguir estudiando,
aplicar lo estudiado, tener paciencia. No, Roma no fue construida en un día. También el judaísmo, en la persona misma, se demora un tiempo hasta que realmente uno esté impregnado. Luego, que la comunidad se vuelva fuerte. Luego, cada uno deberá decidir si su futuro está en Colombia o si su futuro está en Israel. Nadie tiene derecho a imponerle solución A o solución B. Y nosotros, como dirigentes comunitarios, debemos ofrecerle a todos nuestros seguidores o feligreses las dos opciones. La opción de fortalecerse aquí en Colombia o la opción de hacer maleta y hacer aliyá. Y darle las herramientas para las dos opciones estar bien preparado. Raf, muchas gracias. Listo. Gracias. Un gusto. Un aplauso por todos ustedes. Fue un placer compartir. Yesimcha Elohim Kefraim Ojemenashe. Yesimech Elohim Kesara Rivka Rachel Velea. Yevarejeja Adonai Veishmereja. Yaer Adonai para Veleja Vijuneca. Isa Adonai para Veleja. Veyasem Leja Shalom. Avirarim Tzalul Kayayin Vereach Oranim Nisa Beruach Harebayim Im Kol Pahamonim Uvetardemati Lam Ba'even Shvuya Bachaloma Ha'ir Asher Badat Yoshevet ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור Monte con aire limpio y claro aroma de pinar arribaremos a la aurora al son del campanar. Ciudad de paz y dicha eterna, descansan sin temor, pues dentro de tu muro late feliz tu corazón. Jerusalén, Jerusalén, eres de oro, Jerusalén. Verás que en todos tus cantares yo soy tu voz. Queremos ver tus pozos de agua, por tus calles anidar, oír el shofar desde el templo, tus rezos escuchar. Tus valles brillan cual si fueran cristal y resplandor. Descenderemos al mar muerto, cruzando Jericó. Jerusalén, Jerusalén, eres de oro, Jerusalén. Verás que en todos tus cantares yo soy tu voz. Mis cantos he venido a darte y al verte coronar. Soy el más joven de tus hijos, es mi último canetar. Tu nombre quema hasta mis labios,
en un beso de amor. Jerusalén, no olvidaré tu nombre en mi canción. Jerusalén, Jerusalén, eres de oro, Jerusalén. Verás que en todos tus cantares yo soy tu luz. Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כי